Hola, buenos días. Vamos a terminar este breve repaso de funciones con algunos ejemplos de las funciones que nos falta ver, que son la exponencial y la logarítmica. Entonces, en primer lugar, la función exponencial se caracteriza porque la variable figura como exponente. O sea, la forma general de esta función la podemos poner como k por a la x más b. Esta base es positiva y distinta de 1. Porque si la base es negativa, cuando el exponente es par, nos va a dar un número positivo. Cuando es impar, nos va a dar negativo. Entonces la función tendría una forma así, que no es la exponencial a la que nos estamos refiriendo. Bueno, entonces, este elemento va a ser la asíntota horizontal. También les digo, cuando veamos límites les va a quedar más claro por qué. Acá, si pensamos, ¿no? Acá tenemos esta función. Si pensamos que la x se va a menos infinito, o sea, la fórmula de esta función que tenemos acá es, es esta. Este ejemplo vamos a hacer. Es 4 por 2 a la 1/3 de x más 1 menos 2. Entonces, si nosotros pensamos que x toma valores negativos, muy negativos, o sea, si pienso en 2 a la menos 30, en 2 a la menos 40, eso va a tender a 0, ¿no es cierto? Porque sería 1 sobre 2 a la 40, que claramente tiende a 0. Por 4 sigue tendiendo a 0. Menos 2, todo eso va a tender a menos 2. Por eso, en esta gráfica vemos que cuando x toma valores muy negativos, decimos que x tiende a menos infinito, la función tiende a menos 2. Esa es la asíntota. Después vamos a ver de manera más académica cómo se calcula esto con límites. Entonces, bueno, volvemos a nuestra función. El dominio de esta función son todos los reales, porque no tiene ninguna restricción. La imagen, como vimos en la gráfica, teníamos que la asíntota horizontal era igual a menos 2. Entonces la imagen va a ser de menos 2 a más infinito. ¿Por qué? Porque todo esto puede tender a 0, pero nunca va a ser negativo, porque una base positiva no tengo ningún exponente para ponerle para que me dé negativo. Entonces, digamos, el menor valor al que va a tender es 0. Y de nuevo, 0 menos 2 es menos 2. A partir de ahí nos va a dar siempre valores mayores que menos 2. Por eso la imagen es de menos 2 a más infinito. Y después podemos sacar el 0 de la función. Como siempre, igualamos a 0. Despejamos. Nos queda que 2 a la 1/3 de x menos 1 nos tiene que dar 2/4, o sea, 1/2. Es decir que 2 a la 1/3 de x menos 1 tiene que ser 2 a la menos 1. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también tienen que serlo para que se mantenga la igualdad. Entonces, 1/3 de x menos 1
tiene que ser, perdón, acá era más 1. Un tercio de x más 1 tiene que ser menos 1, entonces un tercio de x tiene que ser menos 2, entonces x tiene que ser menos 6. Ese es el cero de nuestra función. Después podemos sacar lo ordenada al origen, f de 0, 4 por 2 a la 1/3 por 0 menos 1 menos 2, perdón, más 1. Entonces tenemos 2 a la 1 es 2, por 4, 8, menos 2, 6. Entonces la ordenada al origen es 6. Entonces en nuestro dibujito vemos, ahí está. Acá tenemos la ordenada al origen y acá tenemos la raíz y la asíntota horizontal en i igual a menos 2. Las funciones exponenciales son siempre crecientes o siempre decrecientes. Decimos que son monótonas. Bueno, y ya que estamos, vamos a sacar de esta función, vamos a calcular su inversa. Entonces, i es 4 por 2 a la 1/3 de x más 1 menos 2. Nos va a quedar i más 2, 4 por 2 a la 1/3 de x más 1. Este 4 lo pasamos dividiendo. Y ahora, como la x figura como exponente, para bajarla vamos a tener que aplicar logaritmo. Pueden aplicar logaritmo en cualquier base. Yo voy a usar logaritmo natural. Entonces logaritmo natural de i más 2 sobre 4 nos da logaritmo natural de 2 a la 1/3 de x más 1. Por las propiedades del logaritmo, este exponente pasa como factor. Entonces nos queda 1/3 de x más 1 por logaritmo natural de 2. Bueno, entonces, logaritmo natural de todo esto sobre logaritmo natural de 2 menos 1 es 1/3 de x. Entonces ahora pasamos el 1/3 dividiendo o multiplicando por 3, que es lo mismo. Y ahora lo ordenamos un poco, porque así está muy feita. Y nos queda que f a la menos 1 de x es igual a 3 por el logaritmo natural de x más 2 sobre 4 sobre logaritmo natural de 2 menos 3, ¿no? Distribuyendo ese 3 que está afuera. Entonces esta es nuestra función inversa. Siempre la inversa de una exponencial es una logarítmica y de la logarítmica es la exponencial. Bueno, y por último vamos a ver una función logarítmica. Entonces, las funciones logarítmicas siempre vamos a tener una restricción, o nos vamos a tener que fijar si tenemos la restricción en el dominio, ¿no? Porque sabemos que el argumento tiene que ser positivo. En este caso, yo elegí esta función de ejemplo. Entonces nos queda que el dominio tenemos que poner 1/4 de x más 2 mayor que 0, 1/4 de x mayor que menos 2, entonces x es mayor que menos 8. Entonces tenemos que el dominio va a ser de menos 8 a más infinito.
Después, bueno, siempre en las funciones logarítmicas recuerden que en la cota del dominio está la asíntota vertical. O sea que esta función tiene una asíntota vertical de ecuación x igual a menos 8. Después, como siempre, podemos sacar el 0 de la función. Nos va a quedar que el logaritmo natural de un cuarto de x más 2 tiene que ser igual a 1. Entonces, un cuarto de x más 2 tiene que ser igual al número e a la 1 que es e. Entonces, un cuarto de x es e menos 2. Entonces, x es 4 por e menos 2. Ese es el 0 de la función. Que bueno, lo hacen con la calculadora y les va a dar un número irracional. Y después lo ordenada al origen, f de 0 va a ser un cuarto por 0 es 0, logaritmo natural de 2 menos 1. Entonces, la gráfica va a quedar así. Acá tenemos nuestra asíntota, el menos 8, la ordenada al origen y la raíz. Vamos a hacer de esta también su inversa. Tenemos y igual al logaritmo de un cuarto de x más 2 menos 1. Pasamos el 1. Y después el logaritmo, para pasar el logaritmo, esto es logaritmo natural, o sea que es en base e. Por definición de logaritmo, e a la i más 1 tiene que ser igual a un cuarto de x más 2. Entonces nos va a quedar que e a la i más 1 menos 2 es un cuarto de x. Entonces 4 por e a la i más 1 menos 2 es igual a x. Entonces f a la menos 1 de x es 4 por e a la x más 1 menos 8. Bueno, fíjense de nuevo, la función logarítmica tenía una asíntota vertical en x igual a menos 8. Su inversa es una exponencial que tiene una asíntota horizontal en y igual a menos 8. Bueno, y por último vamos a hacer un ejercicio del tipo de los que les pueden aparecer en los parciales, como para terminar con este tema. Tenemos un ejercicio que dice así: dada la función f de x igual al logaritmo natural de a por x más 2 más b, hallar a y b números reales sabiendo que la ecuación de la asíntota es x igual a menos 5 y que el punto P menos 5 medios 3 pertenece a la función. Entonces, nos dicen que la forma de esta función es logaritmo natural de ax más 2 más b. Y si la asíntota vertical es x igual a menos 5, significa que el argumento se anula cuando x vale menos 5. O sea que a por menos 5 más 2 es 0. Entonces menos 5a es menos 2. Entonces a es 2/5. Entonces ya tenemos el valor de una de las incógnitas. Sabemos que la función es logaritmo natural de 2/5 de x más 2 más b.
Y para averiguar b nos dan un punto que es el menos 5 medios 3. Entonces, 3 tiene que ser igual al logaritmo natural de 2 quintos por menos 5 medios más 2 más b. Entonces, menos 2 quintos por menos 5 medios es menos 1. Menos 1 más 2 es 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces b es 3. Entonces, la función que nos piden es logaritmo natural de 2 quintos de x más 2 más 3. Bueno, acá terminamos con funciones. Les vuelvo a repetir que es el tema fundamental de la materia. A partir de ahora vamos a ver límites de funciones, derivadas de funciones, integrales de funciones. Así que es sumamente importante que lo comprendan. Lean los cuadernillos, miren los videos y hagan la guía de ejercicios completa. Lo que no entiendan lo preguntan en el foro.